Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos a VRT Español. Mi nombre es Karin. Bienvenidos a la familia de VRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos en cada video, ¿verdad? Podemos ver todo lo bueno que Dios es mientras que nosotros leemos las historias y los cuentos que están aquí en la Biblia. Y nos hace recordar de cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Un amor increíble que no hay comparación. Bueno, estamos leyendo el libro de Primero Samuel, el primer libro de Samuel. Vamos a leer ahora el capítulo 15, 16, 17, terminando con Salmos 85. ¿Ok? Estamos leyendo acerca de qué. Todo lo que estaba pasando con Saúl y lo que él está haciendo, etc. Y cómo Saúl estaba tan preocupado con lo que la gente pensaba, lo que percibía. Él quería mucho agradar a la gente, ¿no? Eso era el problema que él tuvo, que le hizo hacer un error enorme. Los detalles están todo en el video pasado. Si no has visto, regresa y lee también ese video pasado para ver lo que pasó. Pero hoy vamos a continuar para ver cómo Saúl continúa y desobedece a Dios, ¿no? Continúa con eso de querer agradar a las personas. Eso nunca va a dar cierto. Uno siempre tiene que estar más preocupado de agradar y agradecer a Dios, no a la gente. Primero a Dios, ¿ok? ¿Listo? ¿Lista? ¿Vamos a orar? Ok. Querido Dios, muchas gracias por este momento que vamos a poder estar juntos aquí con mi familia entera de VRT Español, a leer y aprender un poco más de ti. Te amamos con todo corazón. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a entender lo que vamos a leer en una manera más profunda, una manera que podemos usar en nuestro día a día. Te amamos con todo corazón. Oro eso todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Comenzando entonces con el capítulo 15. Y como siempre yo leo de la Nueva Reina Valera, versión 2000, en la que yo leo. Ok. Saúl desobedece a Dios. Ya comienza. Ok. Capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec. Me está diciendo exactamente lo que hacer. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No tengas piedad de él. Mata a hombres y mujeres, niños, bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl juntó el pueblo y lo revistó en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Mira, wow, bastante gente. Y Saúl fue a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. Versículo 6. Dijo Saúl a los eneos: apartaos y salid de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, pues tú hiciste misericordia con los israelitas cuando subían de Egipto. Y los eneos se apartaron de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Havilá hasta Shur, frente a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los gordos y los carneros. No quisieron destruir todo lo bueno. Destruyeron solo lo que era vil y flaco. ¿Qué dijo Dios arriba? ¿Qué le había dicho Dios? Destruye todo. No tengas piedad de nadie. Destruye todo. Y ellos decidieron,
Puede destruir lo que es flaco y lo que es vil, pero lo bueno, no, también, ¿no? Y se quedaron. El Señor dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se entristeció y clamó al Señor toda esa noche. Al día siguiente, Samuel madrugó para ir a encontrar a Saúl, pero le dijeron: Saúl se ha ido a Carmel y levantó un monumento en su honor, y después volvió y se fue a Gilgal. Samuel se presentó a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido la palabra del Señor. Entonces Saúl sinceramente pensaba que él podía interpretar lo que Dios decía y estaba todavía siguiendo la palabra de Dios. Eso es una cosa muy peligrosa. Si Dios dice haz esto, eso es lo que tenemos que hacer. No querer interpretar lo que hizo Saúl. Versículo 14. Samuel entonces respondió: pues ¿qué es ese balido de ovejas y mugido de bueyes que oyo? Saúl respondió: oh, de Amalec los han traído. El pueblo, no él, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor, tu Dios, no nuestro Dios. Mira, qué wow. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, ¿qué dice él? El pueblo quería hacer eso, no él. Como él es el rey de todos, ¿no? Dice, el pueblo quería hacer eso para tu Dios. Eso es algo que me chocó. Imagina Saúl diciendo eso. Él no dijo nuestro Dios o mi Dios. Dijo tu Dios a Samuel, ¿no? Versículo 16. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta ya, deja que te declaré lo que el Señor me dijo esta noche. Y él respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido ungido jefe de las tribus de Israel y rey de Israel? Y el Señor te envió en misión diciéndote: ve y destruye a los pecadores de Amalec y combátelos hasta acabarlos. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Sino que te has lanzado al despojo y has hecho lo malo ante sus ojos. Saúl respondió a Samuel: antes obedecí la voz del Señor. Fui por el camino que mandó, traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo, de nuevo, mira, pero el pueblo tomó las ovejas y vacas del despojo, lo mejor de lo destinado a destrucción, para sacrificarlas al Señor tu Dios, en Gilgal. De nuevo él dice: yo obedecí. El pueblo. Pero Samuel replicó: ¿se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en obedecer a su palabra? Mira, que para Dios es más importante obedecer su palabra do que sacrificar. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Entonces, desobediencia es igual a rebeldía, que es igual a divinación. Desobediencia, rebeldía, divinación. Le está diciendo. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación como ídolos y idolatría. Obstinación es igual a idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, he quebrantado la orden del Señor y sus palabras, porque temí
al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mira, esto es el quiebra corazón de aquí. Eso era el pecado de Saúl, porque él temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Qué significa? Quería agradarles a ellos, más de lo que se preocupaba de agradar a Dios. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo por cuanto desechaste la palabra del Señor. Él te ha desechado para que no seas rey en Israel. Y cuando Samuel se volvió para irse, Saúl echó mano de la orla de su capa y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Dios, que es la gloria de Israel, no miente, ni se arrepiente. No es hombre para que se arrepienta. Entonces ya les digo, está muy tarde ya. Dios no se arrepiente de lo que dice. Saúl suplicó: he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Mira, él está diciendo que pecado, pero mira, él todavía está preocupado con lo que van a decir los ancianos si él no regrese con Samuel. Entonces, no, para que los ancianos te vean, ¿no? Versículo 31. Y Samuel volvió con Saúl y éste adoró al Señor. Después dijo Samuel: traed a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino confiadamente pensando: de seguro ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre se quedará sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag ante el Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y Samuel nunca más vio a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Pero el Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué pena, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque él estaba más preocupado y enfocado en agradar a la gente do que a Dios. Saúl, qué pena. Bueno, capítulo 16. Samuel unge a David. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar de Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite, llena tu cuerno de aceite, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si se entera Saúl, me matará. El Señor respondió: lleva contigo una ternera y dirás: a sacrificar al Señor he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. Y Samuel hizo como le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Santificaos y venir conmigo al sacrificio. Santificó también a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y pensó: de cierto, ante el Señor está su ungido. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires su aparecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira al corazón. Qué cosa increíble eso de aquí. Tenemos que nosotros siempre recordarnos de eso. Dice: no mire su aparecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón.
Versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: ni a este ha elegido el Señor. Luego Isaí presentó a Samá y Samuel dijo: tampoco es este el elegido del Señor. Isaí presentó a sus 7 hijos ante Samuel y dijo Samuel a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿se acabaron sus hijos? Él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Le dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y vino. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Entonces el Señor dijo: levántate, úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Rama. Mira, el Espíritu Santo del Señor estuvo con David con poder de este momento. Y todos sus hermanos lo vieron, vieron que él fue ungido, porque estaban todos ahí. Versículo 14. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl, y un mal espíritu de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los servidores de Saúl dijeron: ya que un espíritu malo de aparte de Dios te atormenta, diga nuestro Señor a tus siervos que están ante ti que busquen a alguien que sepa tocar el arca, para que cuando venga sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque y tengas alivio. Versículo 17. Y Saúl dijo a sus criados: buscad a alguien que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados dijo: he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Es de hermosa presencia, prudente en sus palabras, y el Señor está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. Imagínate lo que pensó el papá, porque ¿de dónde viene el rey a pedir a su hijo, que acaba de ser ungido rey, en secreto? Él dijo: ¿el rey quiere que mi hijo, el David, el chiquito, el que fue ungido, que se vaya allá? ¡Wow! Versículo 20. Isaí tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por mano de su hijo David. David se presentó a Saúl y quedó con él, y Saúl le cobró afecto y lo nombró su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David quede conmigo, porque me ha caído en gracia. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David le tocaba el arpa, y Saúl se sentía aliviado y mejor, y el mal espíritu se apartaba de él. Capítulo 17. Goliat desafía a Israel. Un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ella y ordenaron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte de un lado, y Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Entonces salió del campamento filisteo un campeón llamado Goliat de Gat, que tenía 6 codos y un palmo de altura, casi 3 metros de altura. 3 metros. Traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una cota de malla que pesaba 5,000 ciclos de bronce, como 55 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. La punta de su lanza pesaba 600 ciclos, 6.5 kilos. Y su escudero iba delante de él. Se paró ante los escuadrones de Israel y les gritó, ¿para qué salís a librar batalla?
¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y agregó el filisteo: hoy desafío a las filas de Israel, dame a un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Versículo 12. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Isa, que tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era anciano de gran edad. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra en pos de Saúl. Eran Eliab, Abinadab y Sama, los 3 primeros. Y David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y ese filisteo venía por la mañana y por la tarde. Así se presentó durante 40 días. ¡Wow! 40 días, día y noche, burlándose de la gente, ¿no? Versículo 17. Un día, Isaí dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos presto al campamento de tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos de leche al capitán. Mira cómo están tus hermanos y tráeme una prenda de ellos. Están con Saúl, con Israel en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Versículo 20. David se levantó de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden, escuadrón contra escuadrón. Entonces David llegó a carga en manos de guarda del bagaje. Corrió al escuadrón y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gat, y habló las mismas palabras, y David las oyó. Los varones de Israel que veían a ese hombre huían de él con temor, y cada israelita decía: ¿habéis visto a ese hombre que se adelanta a provocar a Israel? Al que lo venza, el rey le dará grandes riquezas, le dará su hija y librará de impuestos la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Mira, él ya le está dando rabia. Ya está indigno. Versículo 27. Y le respondieron las mismas palabras, diciendo que eso haría al hombre que lo venciera. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con esos hombres, se airó con David y le dijo: ¿para qué has venido aquí? ¿A quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué hice yo ahora? No quiero hablar siquiera, no puedo hablar siquiera. Y se apartó de él hacia otros. Preguntó lo mismo y la gente le dio la misma respuesta. Entonces su hermano estaba que: ¿por qué viniste aquí? Y él dijo: mira, ni siquiera puedo hablar ahora. Mira, y se fue, lo dejó. Continuó hablando con la gente. Versículo 31. Algunos que oyeron las palabras de David le contaron a Saúl y él lo mandó llamar. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él entra ahí y dice: Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con este filisteo porque tú eres joven y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de tu padre, y cuando un león u otro tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él y lo hería y lo libraría de su boca.
y se levantaba contra mí, si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: bueno, ve y el Señor sea contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. David se ciñó la espada sobre sus vestimentas y probó de andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se quitó ese equipo de encima. Versículo 40. David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril. Y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. El filisteo vino acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco, porque era joven, rubio y hermoso de parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego agregó el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Comenzó a predicar David. Ese hombre está insultándole y él comienza a predicar, a decir: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo con Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 48. Y cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él. Corrió. Cuando él vino a atacar, David comenzó corriendo hacia él. Sacó una piedra de su bolsa y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo, de que cayó en tierra sobre su rostro. Cayó así, ¡pum!, cayó en su rostro en la tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió, tomó la espada de él y lo mató y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces se levantaron los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y los filisteos cayeron heridos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y los israelitas volvieron de seguir a los filisteos y despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas del gigante muerto en su propia tienda. Cuando Saúl vio que salía a encontrarse con el filisteo, preguntó a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: por tu vida no sé. Y el rey le dijo: pregunta pues, ¿de quién es ese hijo ese joven? ¿De quién es hijo este joven?
Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo llevó ante Saúl mientras llevaba la cabeza del filisteo en su mano. Saúl le preguntó: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Él está diciendo esto con la cabeza del gigante aquí, en su mano. Lo interesante de esta parte de aquí es que David era el que estaba tocando la arca para él. Él sabía que era hijo de Isaí. ¿Será que él no lo había reconocido? No lo reconoció, porque decía: ¿quién es ese joven? Él no reconoció que él era el mismo que le estaba tocando la arca, arpa, que tocaba cuando él se sentía mal. Tocaba el arpa, pero él no lo reconoció porque dijo: ¿de quién es ese hijo? ¿Quién es? No reconoció que era David el que tocaba el arpa. No sé, pero bueno. Qué épico la historia de David con Goliat, ¿eh? ¿Qué? Vamos a leer Salmos 85. Salmo 85. El dulce perdón de Dios. Fuiste propicio a tu tierra, Señor. Hiciste tornar el cautiverio de Jacob. Perdonaste la maldad de tu pueblo. Cubriste todos sus pecados. Reprimiste toda tu ira. Te apartaste del ardor de su enojo. Restáuranos, Dios, de nuestra salvación. Cese tu desgrado hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación a generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu infaltable amor y danos tu salvación. Escucharé lo que hablé, Dios el Señor, porque promete paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la insensatez. Ciertamente su salvación está cerca de quien lo reverencia, para que habite la gloria en nuestra tierra. El amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ay, me gusta eso. El amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotará de la tierra, la justicia mirará desde el cielo. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia irá delante de él, y sus huellas serán nuestro camino. Wow, la justicia irá delante de él, y sus huellas serán nuestro camino. Caminos de justicia. Qué bueno, ¿verdad? Qué increíble de ver lo que Dios hizo por medio de David, que era un niño, era un joven, y se fue y mató a un hombre de 3 metros de altura. Enorme. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque él le ponía toda su confianza en Dios y nada más, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta linda historia de David, que desde el comienzo él ya confiaba y tenía toda su confianza en ti, diciendo que mira, yo vengo contigo, contra ti, con Dios el Todopoderoso, así decía él. Lo que podemos ver entonces que él confiaba todo en ti, que nosotros también confiemos en ti, en todas las cosas que trae la vida, todas las situaciones que pasan en nuestra vida, que confiemos en ti y nos vayamos primero a ti, como siempre, porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás fielmente esperando para que nosotros llamemos a ti y que sigamos tus mandamientos y tus maneras de ser, porque son todo eso solamente para ayudarnos. Te amamos con todo corazón. Bendice a cada persona que está escuchando este video y hácenos que siempre nos recordemos y meditemos en todas estas cuentos, historias que estamos leyendo en la Biblia, para que nosotros sabamos y nos recordemos que tú eres fiel, siempre fiel. Oro todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia linda de BRT Español,
Qué lindo es saber que nosotros podemos vernos juntos aquí y siempre leer la palabra de Dios, orar a Dios. Y yo sé que ustedes son increíbles aquí, siempre ayudándome para poder continuar hablando español bien, porque aquí, yo vivo aquí en los Estados Unidos hace muchos años, ya 40 años y pico, entonces de vez en cuando me olvido algunas palabras, pero yo sé que es una bendición enorme para mí poder leer en español todo, ¿no? Y también poder compartir estos momentos contigo. Nos vemos en el próximo video. Continuaremos leyendo Samuel hasta el fin y vamos a leer juntos hasta el fin de la Biblia entera, ¿ok? Hasta ahí entonces, mira, sabe que yo siempre estoy orando por ustedes. Por favor, ore por mí también, que somos toda una familia ahora. Y que Dios les bendiga. Hasta el próximo video cuando nos vemos.